Sobre la cueva de Hércules hay multitud de leyendas, pero todas originadas por los mismos visionarios o profetas. Se llamaban los falsos cronicrones. Los falsos cronicrones de Toledo. Porque en Toledo está la cueva de Hércules, ¿no? Nadie puede entrar allí, salvo el escogido, el gran monarca, yo, Alberto Canosa, descendiente directo del rey italiano Alberto Canosa. Tengo una herencia muy grande que me espera, que parte de esa herencia le robó, como hizo con todo, la Iglesia Católica en Italia. Me lo tendrá que devolver con intereses. A mí y a todo el mundo ha robado. Y haré, eso lo digo de antemano, son cosas que haré como una monarca. Durante siglos la Iglesia Católica explotó y asesinó la Inquisición y quemó vivos a millones de indios en Sudamérica. ¡Millones! ¿Sabe usted lo que hacían los clérigos católicos? Los niños de los bebés de los indios los cogían vivos de sus madres y los estrellaban contra el suelo. Y claro, los pobrecitos pues estrellaban contra el suelo hecho cacho. Y perros que tenían los clérigos se los comían, para comer de perro. O hacían hogueras, o era el clero, y cogían los niños, los bebés, ¡pum! Y los quemaban vivos. Vamos, que el Tercer Reich, los nazis sádicos de los campos de exterminio, aprendieron del clero católico. De hecho, el Vaticano estaba encantado con el concordato del Vaticano, Hitler y el Vaticano. Estaba encantado. Vamos, es que le besaban los pies los cardenales en Alemania y obispo y tal a Hitler, pero vamos, de emoción. Un monstruo que hizo daño a millones de judíos y no judíos. Y por cierto, también a miles de testigos de Jehová los quemó los campos de exterminio con los judíos, los enemigos del Tercer Reich. Así la pagaron Hitler y los demás, ¿no? Pero bueno, vamos a contar algo interesante. La cueva de Hércules hay profecías. Los falsos cronicrones, ya digo, eran judíos, 12 judíos, que Salomón, y no olviden que en Toledo está la colonia de judíos más antigua de Europa. ¿De dónde cree que padre en Toledo? La dejó Salomón. Salomón viajaba con naves construidas en España, las naves de Tarsis, naves voladoras. Salomón no piensa que era un hombre normal y tal, era un súper sabio. Dios le dio una súper sabiduría porque hizo el templo para guardar el qué, el arca de la alianza, que le llamaban durante siglos en tiendas de campaña. Y el rey, el padre del rey Salomón, rey David, dijo que era injusto que el rey, pobre hombre mortal, un pecador como otro cualquiera, que viviera en un palacio y el arca de la alianza, la representación de Dios en la tierra, el creador del universo, en una tienda de campaña. Digo, voy a hacer un templo para que sea un lugar fantástico, donde resida el poder de Dios, el arca. Y entonces Dios en un sueño le dijo a David, no, mira, tú eres un hombre de guerra, mató a Goliat, un valiente, no mató a un gigante, ¿sabes? Y de ahí, los hermanos de David mataron varios gigantes, ¿sabes? Había varios gigantes en Israel. De hecho, fíjese que ese detalle que ni la historia, ni la UNESCO, ni la NASA, nadie lo dice, ni la UNESCO, nadie. ¿Sabe usted por qué estuvieron 40 años corriendo los israelitas por el desierto? Si la tierra prometida de Egipto estaba por un par de días andando. Porque tuvieron miedo los israelitas de los gigantes que había en la tierra prometida, en Canaán. ¡Gigantes! Mandaron un espía de las 12 tribus, uno de cada tribu, a espiar cómo era la tierra. Dios sabía cómo era la tierra, la había dejado ahí durante siglos, para que los cananeos la cuidaran, hicieran casa y tal, para los israelitas. Bueno, y vieron un gigante, y volvieron los 12 espías, y 10 de ellos, está en la Biblia, ¿no? Dice que tenían miedo, dice que habían visto gigantes, ellos eran como saltamontes a sus pies. Dice, ¿cómo va a entrar ahí? Esa tierra, Dios nos ha traído de Egipto a morir en manos de los gigantes, que esto no puede ser. Y dos de ellos, de los espías, Josué y Caleb, que luego José llegó a ser, después de Moisés, el líder del pueblo de Israel, cuando entraron en la tierra prometida, le dijo, bueno, ¿y qué pasa con los gigantes? Pero es que Dios no puede acabar con los gigantes, hombre. Claro que son gigantes. No dijo que no era, ¿no? Pero que eso se eliminó a todos los israelíes, a todos los egipcios y al faraón, a todos los militares. Con 10 plagas arruinó todo Egipto. Acabó con los malvados. Abrió el mar rojo y todo el ejército del faraón y el faraón a la cabeza ahogados. Pero es que no va a poder Dios. Y no, queremos volver a Egipto. Bueno, y Dios le dijo, no van a volver a Egipto. Van a ir al desierto. Y están dando vueltas por el desierto 40 años, hasta que todos caigan. Los menores de 20 años para arriba sobrevivirán y entrarán luego, 40 años después. Y así sucedió. En resumidas cuentas, los 12 cronicrones, digamos, los
falsos cronicones, decía la Iglesia Católica que eran falsos, ¿tá? Porque eran judíos, la Iglesia Católica odió a los judíos. En Toledo quemaron de judíos así. Los mismos clérigos quemaban a los niños, además apareció cientos de cadáveres en los monasterios, en cada monasterio. Decían que eran los judíos que quemaban a los niños. Eran ellos. Y cogieron y hacían redadas de judíos y los quemaron en la plaza de Tocodé, quemaron montones de judíos. Y otros todavía están los cuerpos, que es una vergüenza, en Toledo, en la iglesia de San Román, me parece, y San Andrés, me parece que son en las iglesias medievales. En la crista todavía muestran la iglesia católica como trofeo montones de pobre gente judíos que quedaron muertos de hambre. Y están todavía, no el esqueleto, con la ropa y todo, muertos, cadáveres, montones de mujeres y hombres. Hay el trofeo de la iglesia de los que quedaron, de los que habían quemado en la plaza de Tocodé en Toledo, que era la plaza, pues quemaba un montón, cientos de judíos. De hecho, la persecución de los judíos en España ha sido tradicional. Pero vamos a un tema importante. Los 12 cronicrones, que escribieron profecías de que nadie tiene que entrar a la cueva de Hércules. Ya saben la historia de Toledo, que la historia de España se basa antes del rey Rodrigo, el año 711 de la era común, y después. Antes hubo un intermedio. ¿Y cuál fue el intermedio? El intermedio era que la cueva de Hércules hecha por Salomón, el rey Salomón, que había además, que lo curioso, que eso va a salir, eso va a ser, que no quieren que salga, que Salomón dice la Biblia, la palabra de Dios, el libro de Dios para la humanidad, que Salomón hizo naves voladoras, en las naves de Tarsis, que volaban por todo el mundo, con ejércitos. Todos los judíos, los ejércitos de los judíos, con Salomón a la cabeza, viajando por todo el planeta. Creo que se dice que hasta la luna vino. Tenía una super sabiduría Salomón. Bueno, pues dejó una colonia de judíos para cuidar de la cueva de Hércules. No tiene que entrar nadie, salvo cuando llegara el tiempo del fin, el gran monarca profético, Alberto Canosa. Bueno, y yo entraré, abriremos la puerta, que no, tenía que poner los reyes de España en Toledo un candado en la puerta, irse. Y su hijo, 40 años, otro candado. No había más. Un cerrajero ponía un candado con unos clavos de pen. Irse. No tenían que entrar porque había una maldición de que si entraban antes del gran monarca, empezaría en España una maldición que acabaría España dominada por los árabes 700 años. Y el rey Rodrigo tuvo la imprudencia de entrar. Y entró y dice, eso no es nada, pues eso es una tradición, eso lleva siglos. Eso es que hay algún listo que metió tesoros y para que nadie entre a nadie, guardados en uno de los... Toledo está invadido de túneles. En uno de los túneles y ahí hay tesoros. Y para que la gente supersticiosa, la iglesia, eso, tenga miedo, no entrar. Y le dijeron todo, que no entrara, que le pagaban en oro lo que quieran, todos los nobles de España. No, entramos, venga. Y entró una comisión y se asustaron porque vieron estatuas gigantescas, robots. Antiguamente decían estatuas que se movían, robots. Han aparecido varios robots en Toledo. Uno estuvo mucho tiempo en la capilla de Toledo, el robot de la capilla de Santiago, míralo, en la leyenda de Toledo, en la historia de Toledo. Y luego dice la Inquisición, se lo llevó corriendo. Todo lo que era molesto, decía que era brujería, ¿no? Bueno, pues los 12 cronicrones pusieron varias pegas, profecías. Si alguien entraba antes que el gran monarca, antes, tenían que poner un candado, los reyes. Y al final del tiempo, ahora, el último rey de España, vamos a poner muy exagerado, pero bueno, por supuesto, que hubieran continuado los reyes, porque fueron los romanos que obedecían las leyes de Salomón, y los árabes, y los judíos, los normandos, y todo. Ponían un candadito a los reyes, el rey que fuera, estaba en Toledo. Y Rodrigo no entró, no puso ninguno, arrancó todos. Y la maldición se cumplió. Bueno, ahora toca el tiempo de entrar. Y entraré, claro que entraré. Pero vamos a poner un supuesto. Hay profecías de los falsos crónicos, lo pueden ver en internet. No las voy inventando o algo así. Que decía, si alguien, en el tiempo del fin, entrar antes que el gran monarca, o intentar entrar para destruir la mesa, porque la UNESCO encantada ha destruido de cosas que molestaban porque fueran de su tiempo. De hecho, todos los esqueletos gigantes les mandó a la UNESCO quemarlos todos. O sea, porque no encajan con la evolución, encajan con la invasión de demonios a la Tierra, ángeles caídos. Y entonces, dice otra de las profecías, si alguien entrara antes que el gran monarca, después de los 700 años que pasaron, empezaría otra invasión en Toledo, en España, que cundiría no solamente España, sino en toda Europa, por siglos, muchos siglos, de árabes. Fíjate que en España, luego que en el mundo, en España, solamente en España se calcula, sobre todo en Cataluña, en Las Palmas, en Tenerife, en el centro de España, en Toledo, en todo, se supone que tiene que haber más de 2 millones de árabes. Más de 2, sobre todo marroquíes. Se le llama durmientes.
Bueno, pues sí, que no lo creo. Pero si por razones la que fuera, dijera, pues Alberto que no entre. Eliminarme no puede. Pero van a poner que pusieran oposiciones. Pues no va a entrar nadie. Se supone que no podrían hacerlo. Está protegida la Cueva del Hércules. Pero quisieran derrumbar todo Toledo, lo que sea, con terremotos, lo que quieran, artificiales o lo que sea. Decía la profecía que si eso sucediera, vendría una nueva invasión de árabes que cundiría por toda Europa para siempre. Los falsos cronicrones. Es decir, que hay, le llaman los árabes durmientes. Es decir, que no están activos, pero una actividad de Dios y se despiertan. Y pueden invadir Europa entera con la gorra. Luego vendían más árabes de todos los países a invadir España, que todavía alegan que es suya. Que construyeron 700 años, construyeron Granada y Almería, yo qué sé, montones de monumentos árabes en Toledo sobre todo, dirían que es suyo y que habría. Y España hoy no estaría capacitada para soportar una invasión de esa magnitud. Tenía que llamar a Europa, a la ONU y tal, pero sería una catombe que cundiría con una guerra mundial. Es peligrosísimo impedir que eso se realice, porque la cueva de Hércules da miedo que la mesa de Salomón, el cronovisor, sea un instrumento hecho por Salomón con la sabiduría que Dios le dio por haber hecho el templo de Salomón, naturalmente. Que ahí se puede ver toda la historia de la humanidad. Y lo que miedo da a las élites, pero miedo, es que ahí se vea todo. Es que hay todos los crímenes de las noblezas, o del clero, del Vaticano, de los monasterios, que aparecen cada monasterio que se abre cientos de cadáveres de niños en fosa común. Pero cada uno que se abra cientos. Y yo mandaré a abrir todos los de España. Y claro, aquí el miedo que les da, dice que la mesa de Salomón, que ahí nos celatan a todos. Yo he dicho muchas veces a manera de ejemplo, quiere decir que eso es para algo conocido. Hay crímenes que la gente desconoce. Por ejemplo, es poco conocido, pero por las películas y todo, Jack el Destripador. Yo escribí un libro además. Jack le no, esto no existió, sí existió, no, bueno, esto era un loco, no, que. No, no, no. No, no. No, no. Todo el mundo conocía a Jack el Destripador en Londres, 1888. El duque de Clarence, Albert Visto, el heredero de la corona de Inglaterra, que estaba una empanada mental, estaba en un psiquiátrico además, y que le dejaban salir. Y su sadismo era aplastar y torturar mujeres, prostitutas. Pero lo conocía el Escolangiari y todo, se le cogieron 2 veces. Y la policía, un policía le cogió. Pero es que hay relatos que le cogió, que con 2 cuchillos además, y mandaba en un coche a su cochero, que también se le cargaron, ya el duque de Clarence se le cargó, porque era un enfermo mental que lo iba diciendo los bares borrachos, el cochero. Mira, yo voy a de quién es, yo estoy con él, le conozco. Y todo el mundo sabía, la escuela ya le dijeron que callara. Y entonces le hicieron pasar al cochero de aquel tipo por el carro, que llevaba un carro de eso de caballo, y dice, mira, un accidente, se ha pasado la rueda del carro por el cuello, y se lo cargaron. Y al amigo de Jack el Tipador, y no me acuerdo cómo se llama, que era un homosexual, porque también era homosexual. No, las prostitutas las torturaba por sadismo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, era un abogado también. Que era el Jack el Tipador, el presidente de un club de pedófilos homosexuales y sádicos. El club de los apóstoles, que estaban obispos y estaba la nobleza ahí metido en Londres. Y al amigo John Druid, me parece que John Druid se llamaba, de Jack el Destripador, cuando estaba con mala conciencia, que se horrorizaba de lo que estaba viendo, cada vez que cogía una prostituta, la disipaba, la quitaba los pechos, le arrancaba el corazón. Era satanismo puro. Y entonces quería denunciarlo y la policía le dijo que no querían saber nada de esto. La reina Victoria, no, que esto es silencio. Y se lo cargaron y tiraron por el balcón del bar de los apóstoles, llaman bar de los sabios, que era el presidente ya Albert Visto. Y un barquero lo encontró en el Támesis 3 días después, debajo del balcón del club de los apóstoles se llama. O sea, todo este trama es cierto, pero ahí la mesa de Salomón lo cantará y saldrán imágenes. Y le da miedo. O saldrán imágenes, por ejemplo, de la niña Alcácer, que son muy importantes. Ay, ese misterio. No, no, no es misterio. No. Si es que no quisieron que eso se diera público, no quisieron. Cogieron a uno por la cabeza de turco, y que le soltaron después de un montón de años, pero que tenían su cuenta corriente 80, no me acuerdo, 100 y pico, 85 millones de pesetas, y que ni Hacienda ni nadie le dijo que eso no había que investigarlo, que le dejaran. O sea, nadie investigó de dónde sacaron ese dinero, 2 parados, él y otro Andrés, no me acuerdo, el 2 eran, ya no me acuerdo cómo se llama el otro, que le dieron papeles y se fue a Brasil, ¿da? Y que ahí destriparon y torturaron a 3 pobres niñas durante mes y medio. Y en la mesa de Somos se verán las imágenes. Yo la manipularé.
A ver, por favor, imágenes de las tres niñas de Alcácer. ¿Dónde fueron torturadas? ¿Quién las torturó? ¿Cuántos? ¿Quién estaba involucrado? ¿Quién pagó a 85 millones? ¿Eh? A Anglés y al otro, a Ricard. ¿Quién los pagó? ¿Cuánto? ¿Quién intervino? ¿Quién las torturaba? ¿Cuánto? De hecho, los forenses, cuando hicieron las autopsias, aparecieron pelos y semen de más de 11 personas diferentes. El miedo que da es la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, porque ahí saldrá todo. La niña Madre Maquén, a ver, ¿dónde fue asesinada? ¿A quién se la llevó? ¿Cuánto le pagaron para llevársela? Saldrán imágenes reales, pagando dinero, transferencias, tal cual. Igual que el asesinato de Lady Di, el asesinato de la hermana de la reina de Holanda, Inés Urriqueta, en Argentina, se la cargaron, porque no quería ir a Holanda, pues había muchas cosas horribles. Y todo esto saldrá allí, en la mesa de Salomón. El miedo que da eso es que eso salga. Y antes prefieren estas élites una guerra mundial, porque sabes, de morir todos, caer nosotros, que caigan todos. Y no habrá guerra mundial, pero sí habrá la caída de un imperio satánico en el tiempo del fin que hemos vivido. Quiere decir que, ¿por qué tanto miedo, Alberto González Monarca? Ya saben por qué. Por encima. Porque eso solo es pecata minuta. Para lo que haré, será una liberación de una magnitud sin precedente en la historia. Dios hace justicia al final. Hay un texto de la Biblia que dice, me parece que en Romanos capítulo 12, no estoy muy seguro, dice, amados, le dice a las personas que tienen furia por el mal que le han hecho a su familia, a ellos mismos, dice, amados, cédanle el paso a la ira, dice la Biblia, no se venguen ustedes, porque está escrito, mía es la venganza, ha dicho Jehová Dios, yo pagaré. O sea, cuando Dios efectúa una venganza, como comúnmente se dice, como comúnmente esa frase antigua, al que le va a caer la gorda, dice que te pillo confesado. Porque cuando venga la gorda, como gran monarca, dice la Biblia que en el texto de Daniel, el libro de Daniel, en la Biblia, capítulo 8, versículo 23-25, que apareceré con un nombre, el gran monarca, y también dice Daniel, un rey de fiero semblante, que entendería ánimas y misterios y que haga grandes proyectos, grandes actos de justicia, y que enriquecerá a España. Hay que prepararos, porque el gran monarca aparece. Y si en tantos años que llevo anunciando esto no me han podido quitar el medio y los que lo han intentado han caído, ¿creen que por estos días que faltan van a conseguirlo? ¿Usted qué piensa?